Cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAC, de la materia Instrumentación. Vamos a exponer de la unidad 2, tarea 2, implementar las tres etapas de la ecuación de señales analógicas. Los integrantes son de Esteban Balbona León, Silvana Rojas, Diana Marcela Toca Chuncho y quien les habla Edgar Rolando del grupo 20, 30, 38, 10. Entonces, en este trabajo vamos a hablar sobre lo que son las etapas de filtrado de los amplificadores operacionales, en los funcionamientos y cómo lo podemos usar, también usando algunos software como es en este caso en particular el software Proteus. Bueno, entonces vamos a ver algunos puntos. Aquí tenemos un amplificador, cálculos que se usan para hallar ganancias. Para los filtros, sabemos que hemos calculado algunas resistencias, algunos condensadores, voltajes y todo para poder hallar las impedancias, hallar los voltajes de salida, voltajes de entrada. Aquí tenemos también un amplificador operacional. En la instrumentación aplicamos mucho lo que son los sensores, sobre todo a temperatura, para poder eh, calibrar muchas máquinas que nosotros usamos en nuestro entorno. Tenemos aquí los filtros activos. Los filtros activos se componen de lo que son de resistencias, capacitores, algunas exclusividades tienen bobinas. Se usan mucho también porque son de tamaño reducido, los costos son también reducidos y las frecuencias son bajas. Por otra parte tenemos los filtros pasivos. Los filtros pasivos, como su nombre lo indican, son los que están compuestos por resistencias, bobinas, condensadores y se usan solamente en elementos que son no de muchas potencias, sino potencias más bien bajas. En este caso existen cuatro tipos de filtros, como son los pasabajas, los pasaltas, los pasabandas, los rechazabandas. Y aquí para cada uno tenemos pues cómo calcular el condensador, por ejemplo en este caso pasabajas, tenemos que calculamos el filtro 1 sobre 1 más la resistencia del condensador. Para un pasaltas también tenemos aquí la fórmula. Para el pasabandas no lo tenemos en este momento, la rechazabandas tampoco, pero la hemos visto en algunas lecciones anteriores. En muestras de las señales podemos tener que algunas señales analógicas. Generalmente las señales analógicas son alternas o alternas, digámoslo de una manera más bien, se representan de una forma sinusoidal, por decirlo así. Y así lo vamos a ver en un osciloscopio o algo por el estilo. Podemos ver las señales como son, así como las estamos viendo en esta imagen aquí, se comportarían dependiendo de la frecuencia que tengan. O si son señales cuadradas, son señales diente sierra, señales subfrecuentes, entonces podemos tener aquí tenemos una diferencia de lo que es una señal analógica y lo que es una señal digital. Una señal analógica varía desde 0 hasta determinado punto, hasta determinado voltaje. Las señales analógicas van de o están prendidas o están apagadas, pero nunca van a estar en un término medio, siempre van a estar o encendidas o apagadas. Por otro lado, vamos a tener lo que son, aquí tenemos en este mapa conceptual, tenemos las señales analógicas, los filtros activos, los filtros pasivos, señales de muestreo. Como lo indicamos ahorita, los filtros activos se componen de resistencias, capacitores, las estructuras son bicuadráticas, variables de ganancia y sin ganancia, estructuras múltiples, estructuras de voltaje. Los pasivos se componen también, dijimos, de resistencias, bobinas, condensadores, que existían cuatro tipos: los pasaltos, los pasabajas, los pasabandas, los rechazabandas. Y las señales de muestreo es la cantidad que a veces medimos en el valor de las señales de promedio de tiempo. En estas cuantizaciones se componen de uniformes o lineales, no uniformes o lineales, logarítmicas, vectoriales. La codificación de los valores de tensiones eléctricas analógicos que fueron ya cuantificados se miden en estas también. Bueno, ahorita aquí nos dice el paso 4: implementar un software o un convertidor análogo digital. Recordemos que las señales análogas son las que varían, las digitales son las que son o no son. Vamos a hacerlo en Proteus. En un sistema de emisión con
con un sensor de temperatura, un LM35. Recordemos que el LM35, aquí está, por si no lo conocen, aquí está, lo voy a ampliar un poco. Tiene aquí pues sus 3 señales de entrada, o sus 3 pines, por decirlo de alguna manera. Entonces, este es el que vamos a usar. Este sensor de temperatura está diseñado para trabajar entre menos 55 y hasta 150 voltios, grados de temperatura. Entonces, pero aquí nos dice diseño una etapa de amplificación de tal manera que obtenga 16 voltios para una temperatura de 80 grados Celsius. Bueno, entonces los cálculos que vamos a hacer, nos están dando la temperatura que son 80 y vamos a hacerlo a iniciar con 10 milivoltios, entonces tendríamos 0.8 voltios. La ganancia la vamos a hallar con el voltaje de la medida. Entonces la ganancia tenemos 16 voltios, que es lo que necesitamos de la salida, y los 0.8 voltios que calculamos, entonces nos daría para 80 voltios. Ahora la resistencia de ganancia la vamos a usar con esta constante 49.4 kiloohmios y la ganancia menos 1. ¿Cuál fue la ganancia que tuvimos aquí? Fue 20. Entonces tenemos, aquí vamos a calcular y nos daría 2.6 kiloohmios. Esa es la resistencia que necesitamos para que el amplificador nos permita el voltaje de 16 voltios. Aquí tenemos ya como tal diseñado el circuito en Proteus. Aquí tenemos, pero vamos a Proteus directamente. Aquí está. Entonces lo vamos a parar. Bueno, entonces aquí está. Vamos a lo tenemos corriendo, lo paramos y vamos nuevamente a iniciarlo. Aquí lo tenemos en 60 grados de temperatura, ¿sí? Y vamos a comenzar, aquí tenemos 12 voltios. Recordemos que debe subir hasta 16 y se debe sostener en 16, así la temperatura se suba. Entonces, ahí tenemos 89 voltios, 89 grados, perdón. Devolvemos hasta 80. Recordemos que dice 80, 16, aquí está. A 80 grados, 16 voltios. Vamos a subir. Y lo máximo que nos arroja el multímetro en su salida son 16.8. Miren, si subimos más el voltaje hasta 150, que es lo que, como hablaba anteriormente, soporta el LM35, entonces llega hasta 16.8, es lo máximo. Ya si comienza a bajar más o menos a los 90 grados o un poco menos, comienza a disminuir nuevamente. Notemos, aquí está en 89 y no, el voltaje se mantiene 85, ahí sí bajó ya. A los 84 grados llega a su máximo voltaje, que es 16.8, y ya si comenzamos a disminuir la temperatura, lógicamente el voltaje se va a mermar. Bueno, como ya lo había mencionado, entonces está funcionando perfectamente el circuito que nos pidieron diseñar. Vamos nuevamente a la guía. Y aquí entonces tenemos los valores que hemos calculado. Nos dimos cuenta que la resistencia que calculamos sí era la apropiada para el voltaje de salida que nos están pidiendo en la guía. Y aquí tenemos también implementar un software, un convertidor análogo digital, también ya otro con un ADC. Con ADC 0804, un convertidor. Entonces aquí tenemos para una salida de LEDs. Bueno, entonces pudimos demostrar en Proteus que los cálculos que hemos realizado son los apropiados para el circuito que se está pidiendo que se debe calcular. Muchísimas gracias.